Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo mucha luz, mucha paz, mucho amor y como siempre los abrazo de alma a alma, deseando que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Esta semana está muy interesante, estamos ya terminando el mes de marzo, iniciando el mes de abril con semana de luna llena. Vamos a recordar que el primero del mes, primero de abril, pedimos y agradecemos a la divina providencia. Agradecemos casa, gracia, vestido y sustento y le pedimos que en todo este mes tengamos casa, gracia, vestido y sustento, no solamente para nosotros, sino para todos, porque es importante pedir, orar y agradecer por todos. En esta semana de luna llena es una semana muy interesante porque vemos resultados. Es una semana de resultados, recordando que pues continuamos con el sol, por supuesto, en el signo de Aries y andamos prendidos, contentos, felices. Luna llena nos mueve, nos acelera, nos pone hacia arriba. Hay nada más que tratar de controlar un poco el carácter, el impulso, la desesperación, especialmente el día 1 de abril, precisamente porque podemos ahí andar un poco como sensibles y muchas veces cuando andamos sensibles traemos la piel muy delgadita y podemos explotar. Esta semana es de soluciones, ¿eh? Es una semana de cierre de ciclos, de recibir muy buenas noticias, eso es en general para todos, de recibir muy buenas noticias y de arreglar situaciones que estaban detenidas. Para mí es una semana espectacular de 5 estrellas. Sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Para los Aries, recibes muy, pero muy buenas noticias sobre algo que estaba detenido o una sorpresa en el hogar que va a llenar tu corazón de muchísima, pero muchísima alegría. Además, vienen muy buenos cambios en tu vida económica. Algo que ni siquiera tú estabas esperando va a llegar a tu vida. Además, si algo tú traías en mente o estabas planeando o estabas esperando resultados, viene multiplicado. Donde debemos de trabajar un poquito más es en el carácter, en el impulso, en la desesperación, en el pensar, ver dos veces, escuchar 2 veces y hablar un poco menos, para que de esta forma después no vengan los arrepentimientos porque te ganó el impulso, la desesperación y dijiste algo y puedes herir un poco o un mucho. Así que nada más controlar las emociones para que todo fluya en armonía. Para los Tauro, tiempo, semana importante de reencontrarte, de reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Es semana de recuperación, de purificación, de hablar contigo, de amarte, de valorarte, de respetarte. Has estado proyectándote con las personas que están a tu alrededor, especialmente pues tu familia. Es importantísimo la comunicación, el entendimiento, los acuerdos y principalmente con nuestros máximos tesoros, mi querido Tauro, que es la familia. No guardes tus necesidades, no guardes silencio, ponlo sobre la mesa. Vas a tener réplica total, te van a apapachar, te van a escuchar y van a querer lo mejor para ti. Y en cuestiones laborales, pues muy atento porque recibes muy buenas noticias en tu ambiente profesional. Si estás pasando por situaciones un poco complicadas de falta de empleo, bueno, buenas noticias para esta semana. Para los Géminis, al quitarte el antifaz de los ojos, te diste cuenta de muchas cosas. Se te cayó por ahí varios tinglados y varios teatritos de personas que solamente eran, pues, doble cara, ¿verdad? Personas con máscaras. Pues está bien, no pasa nada, al contrario, hay que agradecerles a esas personas cuando se les cae la máscara y cuando nos damos cuenta que quién verdaderamente son. Por eso hay una frase que digo yo que más valen pocos que valen mucho. Me refiero a las amistades. Esta semana vale mucho la pena y tómalo con calma, pon una sonrisa en los labios y dale hacia adelante con lo que traes en mente. Se te van a presentar oportunidades muy buenas en tu ambiente profesional. Por cierto, te va a llover más trabajo del que tienes en estos momentos. Sé que por ahí hay un poco de duda si al que llegue más trabajo o pedir algo extra en cuestión de ingresos. Yo creo que sería bueno porque está muy bien marcada la casa 2, que es la casa del dinero. Busca la forma, tú sabes cómo hablar, algo que es muy característico de los Géminis. Para los Cáncer, vamos a poner las cosas en la balanza.
Todo lo que estás viviendo se llama crecimiento, aprendizaje, valoración. Cada caída, cada error, cada equivocación, cada aprendizaje es un crecimiento para nuestro conocimiento. A ti te está pasando en estos momentos un gran aprendizaje, estás viviendo un gran aprendizaje, un gran crecimiento, pero resulta que tu mágica y maravillosa percepción y tu intuición te sigue llevando de la mano a las personas o a los lugares adecuados para encontrar esa paz interior que tu ser necesita. No busques afuera de ti lo que llevas en tu interior, mi querido Cáncer. Haz los ejercicios en esta luna llena que nos lleva a estar más contentos, más prendidos, y especialmente tú, que es tu luminaria, la luna. Cuando tienes luna llena te sientes más feliz, más contento, más realizado. Párate frente al espejo, cárgate contigo mismo, háblate con mucho amor, dite palabras amorosas, sana tu corazoncito, sana tus heridas, cierra los ciclos, porque vienen cosas bien interesantes. Fíjate que el mes de abril y mayo son mágicos para ti, mi querido Cáncer, no solamente en paz y armonía y tranquilidad, sino muy buenos cambios en tu vida profesional y económica. Para los Leo, estás sentado ahorita en estos momentos en un lugar importante. Estás en un lugar, podemos llamarle trono, ¿verdad? En un lugar muy importante donde tú puedes seguir creciendo, seguir avanzando, seguir logrando, pero es momento de recordar todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. Pero lo más importante es recordar quiénes te apoyaron en todo ese camino para llegar al lugar en el que estás actualmente. Con esto quiero decir que el agradecimiento va a abrirte cada vez más puertas. Es muy buen momento de contestar con cariño, con amor, con atención a todas aquellas personas que te apoyaron. O sea, devolver definitivamente ese apoyo y esa entrega que tuvieron para contigo. Vamos a aprovechar esta semana para recordar muchas cosas. Escribe cuántas personas yo debo de decirles gracias. Es semana de dar gracias porque se te van a abrir más canales de abundancia. Para los Virgo, hay justicia marcada para ustedes. ¿Qué quiero decir cuando digo justicia marcada? Pues tal cual. Justicia marcada es, si sembré bien, cosecho bien. Si sembré mal, pues cosecho mal. Porque todo lo que yo siembro, pues lo cosecho. Según como sea mi forma de pensar, de sentir y actuar, es como yo estoy. Bueno, a ti te quiero aplaudir, mi querido Virgo, porque ¿qué crees? Vienen cosas bien bonitas para ti. Después de presiones, tensiones, agobios y angustias, todo empieza a funcionar. Ya la marea está relajada, está tranquila, todo está funcionando y vamos despacio, pero todo va a fluir. Salte y síguete saliendo, por favor, de círculos de confort. Mira que valen muchísimo la pena. Ya te diste cuenta que esto nuevo que estás haciendo está valiendo muchísimo la pena, no solamente porque te estás probando a ti mismo la fuerza, el poder y la capacidad que tienes, sino porque estás viendo que de esos dones que tú tienes, de la necesidad nace la creatividad, vinieron grandes cambios en tu vida profesional, pero especialmente en la económica. Para los Libra, hay cambio de casa o remodelación o cambio de vehículo o cambio favorable en tus ingresos, con oportunidades de hacer algo nuevo, hacer algo diferente, punto muy aparte de lo que estás haciendo en estos momentos. Tal vez sea con alguno de los miembros de tu hogar o iniciar algo con alguien, pero sí se ven muchos cambios muy interesantes que te van a dar muy buenos resultados porque te van a dar muchísima tranquilidad en tu economía. Vemos muy buenos aspectos en la casa de los dineros y va a haber muchísima tranquilidad también. Se marca tu creatividad, bueno, tremenda. Por favor, escribe toda esa mágica y maravillosas ideas. Haz tu libreta de los sueños, tu libreta de lluvia de sueños y de ideas, porque estás mágico. Y en muchas de ellas puedes hacer algún negocio en los próximos meses. Para los escorpiones, se abren las puertas de par en par del trabajo, de la vida profesional, de la economía, del lado social. Andarás muy, pero muy bien relacionado, utilizando tus contactos sociales y apoyando a tus amistades con tus contactos sociales. Esto es un boomerang bárbaro.
te dan, diste y fluye todo en superarmonía perfecta. También se marca algo muy importante. Fíjate que el mes de abril, mayo y junio son meses muy buenos para ti si utilizas de manera, como sabes hacerlo, alegre, simpático, divertido tus relaciones. Porque va a haber cosas nuevas, te van a dar muy buenas ideas y en base a las ideas que vas a recibir o que vas a escuchar con otras personas, vas a poner en marcha esos proyectos que las otras personas no lo están haciendo. Para los Sagitarios, todos los inicios se nos marcan favorables, inicios de todo tipo, físico, mental, espiritual, cambio en nuestra forma de ver la vida, en relaciones, en cuestiones laborales, en cuestiones sentimentales, con nosotros mismos. Estamos en un tiempo importante, los Sagitarios, de tomar no solamente conciencia, sino porque eso lo hacemos diariamente, sino de hacer un recuento del camino, de lo que somos, de lo que queremos, a dónde vamos y especialmente con quién queremos ir. Sagitario está en época, todo este 21 va a ser un cierre, va a ser un cierre de ciclos en muchos aspectos. Y es importante porque todo lo que veníamos cargando, de lo que sea, en cualquier punto, repito, físico, mental o espiritual, vamos a cerrarlo para abrir cosas nuevas. Es tiempo de sacar todo lo que tenemos guardado por ahí en el cajón de los recuerdos o en el baúl de que mañana lo hago. Es tiempo de hacerlo y no va a haber quien pare a los Sagitarios. Solamente te invito a que controles mucho tus emociones ante las imprudencias de terceras personas. Tú sonríe, manda luz, manda amor, manda bendiciones y en mojarrita enjabonada. Para los Capricornio, estás esperando noticias y las noticias que llegan son muy, pero muy favorables. Te vas a sentir relajado, tranquilo, sereno, planificando cosas nuevas, cosas diferentes, como nos está tocando a todos vivir, ¿verdad, mi querido Capricornio? Pero en estos momentos, como Saturno está en el signo de Acuario, te está dando muchas mágicas y maravillosas ideas, ¿verdad? Y tú, tan trabajador y tan echado para adelante que eres, bueno, estás poniendo en acción muchas ideas, planes, deseos, sueños y anhelos. Es muy, pero muy buen momento también de que te conectes con tu yo, con tu ser, con tu interno, con tu intuición. Recibe esos mensajes que te están llegando y escríbelos. Cuando menos te imagines, muchos de esos deseos y esas ideas que dices, pero ¿cómo le voy a hacer? Tú no te preocupes. El universo, por lo regular, si nosotros manejamos una actitud mental positiva y sabemos hacia dónde vamos y qué queremos y lo pedimos y le ponemos el empeño como sabes hacerlo, te va a regresar en el momento justo y adecuado. Para los Acuarios, hay muchos planetas súper a tu favor. Fíjate que Venus te está aspectando de manera muy linda y muy positiva en cambios, novedades, oportunidades, transformaciones, creatividad, intuición e imaginación. Tendrás tanto arte en tu ser que con ese arte, el arte es para todo. El arte es para hablar, expresar, comunicar, saberle llegar a los demás, esa belleza que tienes de ser, de carácter, de generosidad, se va a manifestar estos próximos días muy, muy favorable y se van a quedar contigo los próximos meses. Así que muy, muy atento a todas las llamadas, correos, mensajes que estés recibiendo, porque tu creatividad te va a llevar a saber entender a cada uno de ellos y cómo llegarles perfectamente bien para hacer unas buenas negociaciones en cuestión de relaciones públicas que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Y para los Piscis, en mojarrita enjabonada, por favor, principalmente lunes, martes, miércoles, porque hay por ahí personitas que te van a mover de tu centro. ¿Qué quiero decir con esto? No les permitas, no le des el poder de tu vida bajo ninguna circunstancia, porque ahorita tienes tu mente tan capaz, tan fuerte, tan clara en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr, que no te va a venir nadie a mover de tu centro. Lo que sí necesitas es más tiempo para ti, más descanso, más apapacho. Tú sabrás qué es lo que necesitas: dormir, hacer ejercicio, alimentarte mejor, tomar vitaminas, leer más. Levanta la mano, pide apoyo, pide ayuda, levántala. Acuérdate que sabes ayudar, pero no te dejas ayudar. Levantar la mano es señal de valentía. O sea, necesito atención, mimos, cariños. Yo sé que eso dices que eso no se debe de pedir. Hay momentos que sí,
Es importante que lo hagas porque eso te va a llenar de fuerza, de poder, de energía para todas las cosas nuevas que traes en mente en estos momentos. Aprovecha las oportunidades, eso sí, en cuanto se presenten, porque va a haber unas propuestas muy buenas que convienen muchísimo, no solo a ti, sino a tus seres amados. Mantente muy atento a los mensajes y a las señales que el universo te está enviando por cualquier medio, por una palabra, por un programa, por una lectura, por una canción. Hay frases o claves de palabras perfectas para las dudas que tienes sobre las decisiones que tú quieres tomar en cuestiones profesionales. Mira que vienen muy buenos cambios en tu vida profesional, pero sí es importante no engancharte absolutamente de nada y mantente enfocado en lo que tú verdaderamente quieres. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por cada día hacer de este canal uno de tus predilectos. Suscríbete, ponle dedito para arriba y ponle campanita para que YouTube te avise de todos los estrenos y de todos los programas que tenemos. Dale la vuelta a todo al canal para que conozcas cómo es tu personalidad, las compatibilidades, los temas de desarrollo humano, todas las recetas que tenemos para la abundancia, para la prosperidad, para la economía. Ay, las limpias y demás, qué buena falta hacen. De repente hay gente así con mucha negatividad o andamos cargados, ¿verdad? Ya lo sabes, en nuestro canal, suscríbete. Muchísimas gracias, toda la familia Moby que les dicen gracias, por supuesto. Yo también les digo gracias, gracias, gracias. Mucha luz, mi raza amada. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.